Vamos para allá. Vamos a hacer una pequeña regresión. Vamos a la génesis de Yusa, a la niñez. Dice mi mamá que ella siempre supo que iba a ser músico. Porque yo nunca tuve otra cosa, otro juego que no fuera hacer música. O sea, siempre, desde que tengo conciencia, hay cosas una que no sé cuándo aprendí a nadar. Cuando soy hija de marino me encanta, no sé cuándo fue ese momento. Ya sabía nadar. Y entonces con la música me pasó algo así similar, porque cada vez que había los juegos, eso, ¿te acuerdas? De los básicos, los dirigidos, eso, a lo mejor tú eres muy joven, pero en ese momento de los juguetes, yo siempre pedía una guitarra. Y me acuerdo de la primera guitarra que me trajo, era una guitarra así chiquitita, así, que yo la tocaba y decía, pero esta guitarra es de mentira, o sea, me estás timando, ¿entiendes? O sea, ponme la guitarra de verdad. Y de momento empezando a estudiar, mi mamá me llevaba, mi mamá le gustaba mucho ir a ballet y todo eso. Y yo iba a ballet, entonces que le oraba y veía cosas de guitarra clásica y ya yo tenía en mi mente que yo quería estudiar música clásica. Yo siempre quise estudiar guitarra clásica. Nunca me interesó ni hacer canciones en ese momento. Toda mi idea era tocar música clásica. Yo me di cuenta cuando entré en el conservatorio, le pregunté a mi mamá por qué ella me había llevado tan tarde. Porque yo veía que habían alumnos que tenían pañoleta azul y decía, pero yo tengo pañoleta roja, ¿por qué yo entré? Y le decía, ¿por qué tú no me trajiste antes aquí a este lugar aquí? Decía, no, es que tú lo que querías estudiar guitarra. Decía, no, pero a mí me gusta también eso y me gusta eso. Era el violín, me gustaba el violín, me gustaba el cello, quería estudiar todos los instrumentos pianos, todo lo que era antes que la guitarra, ¿no? Sí. Y ya, a partir de ese momento ya quedé entregada ya y puesta y Muy bien. convidada. Vamos a esos momentos, esos momentos de la escuela espectaculares. Y llegas al 3. Vamos a brincar un poquito lo de la guitarra. Llegas al 3 porque yo tengo una pregunta que es interés personal, porque yo le he dado muchas vueltas en mi cabeza sobre el 3. Tú tienes y hacértela a ti es buenísimo porque tú tienes el plus de haber sido la primera mujer graduada de 3 en Cuba, ¿no? Por la academia. Que el 3, el estudio, el programa que hay de 3 y el enfoque que tiene ese instrumento dentro de la academia está un poco alejado de cómo se toca el 3 popularmente, de cómo se mueve la sonoridad. Fíjate, no solo es una cuestión de tocarlo, es una cuestión de sonoridad, una cuestión de cómo tú enfocas el estudio de ese instrumento. Porque bueno, sabemos que está enfocado más a la música clásica y no tanto, no así tanto Sí, claro, la lo que música pasa es que popular. eso tiene, que por ejemplo, el hecho de Efraín Amador, que fue el que creó la escuela de 3 y laúd, él es hijo de luthier y su padre tocaba laúd y tocaba 3, con lo cual también él lo tiene como su propia descendencia. Y entonces también él, como es maestro de guitarra clásica, él lo que hizo fue integrar la parte técnica del instrumento, pero sí de hecho al principio había muy poco repertorio de 3 a no sé piezas de algunas cosas de Uyun que hacían o de Niño Rivera, Sí. que habían algunas piezas que ya estaban hechas para 3 para ese momento. Si no, lo que hacíamos era transcribir obras de Bach, de Beethoven, pero siempre había algunas obras populares, pero las menos. Porque básicamente incluso tú tenías que tener una formación académica de guitarra clásica para poder entrar en la carrera de 3. Si no, o sea, no venías como se vi, como El 3, tú llegabas al 3 en el claro, ISA. en nivel medio. En nivel medio. En nivel medio. En nivel O sea, la medio. primera parte de la carrera tienes que hacerla como guitarrista Como clásico. guitarrista. Porque ya tenías que tener como un desarrollo ya técnico para abordar ya el instrumento, porque ya las obras ya eran obras ya que venían obras complejas, lo cual es bueno porque también eso evolucionó y no se quedó como ser un instrumento, que es un instrumento también tradicional, que es un instrumento que viene también del campo, es un instrumento que tampoco lo puedes, o sea, violentar a llevarlo a la música clásica, porque justamente el hecho de traerlo a la academia era un poco poder integrar los elementos tradicionales a la música clásica, que fue el intento con lo que estaban intentando María Teresa Linares, José Ardébol y Harold Gramash, el maestro Harold Gramash, con tal de poder integrar todo lo que tuviera que ver con la cultura afro, con la cultura española, y eso era lo lindo que tenía el 3 en ese momento. De hecho, incluso había piezas que se iban creando mientras estaba sucediendo. Hubo piezas que crearon cuando yo estaba todavía estudiando. No puedo aprender así cronológicamente. Ven acá, bueno, déjame preguntarte a ti. Dime. Que te veo buscando ahí cosas ahí. Y bueno, ¿cuándo tú empezaste así a hacer, cómo se te ocurrió integrar la marímbola y eso dentro de tu poesía? O sea, sé Mira, que también eres pintor y eso, pero... La marímbula es fue una casualidad feliz, porque yo fui a Guantánamo a un festival de trova acá de canción
y iba con el encargo de una amiga a comprar una marímbula. Compré la marímbula, me la llevé para el hotel y por supuesto, ese aparato yo no lo puedo tener en la habitación y no sentarme arriba de él. Bueno, las manos se me hincharon porque yo no quería soltar aquello. Vamos a comer, ahora voy. Bueno, ahí me salió la primera canción. Ese fue mi encuentro con la marímbula y dije, ya, este es un instrumento del demonio. Esto es lo que me hace falta a mí para coger caminos muchos. Y entonces, bueno, he seguido trabajando. Es súper interesante. Lo que tú haces es tan bonito, compadre. Qué bueno. Tan lindo. Me alegro tan mucho lindo. que te ¿Verdad guste. que me ha encantado? Estamos encantados mutuamente. Me encantó, porque aparte es muy fresco también, esa cosa de ser cronista también, y al mismo tiempo estar integrando instrumentos tradicionales, ¿sabes? Con un verso fresco, ¿sabes? Moderno también, donde además hay los amagues y enlaces siempre a historias, aparte del bagaje tuyo propio cultural. Entonces, es importante que músicos, artistas como tú sean, ¿sabes? Sean vistos, porque también es una manera también de ver también cuánto ha evolucionado también, que hay esperanza también. Sí. Gracias. Hay una esperanza al tener personas como tú que estén también haciendo un arte tan propia, ¿sabes? Tan auténtica, ¿no? Y tan fresca, ¿no? Ahora vamos a hablar del mundo del teatro. Ya Yusa estudia en un conservatorio, tiene contacto con un montón de gente que estudia varias manifestaciones del arte, pero chocas con el teatro. Cuéntame de eso, tu experiencia. Esa fue ya mi... ¿Qué te aportó? ¿Cómo? Me imagino que te reestructuró tu visión no solo de la música, sino también de las palabras, de los gestos. Yo estaba en el ISA, siempre metí en el aula de antropología, y entonces eran unos debates eso súper profundos, no sé qué, de la historia y el negro y no sé qué, y entonces era una cosa súper fuerte. Y ahí conozco a un teatrista que después se hizo muy amigo mío, que él estudiaba dirección de teatro, Domingo Candelario. Y él tenía por esa fecha iba a presentar un monólogo que se llamaba Blen Blen Blen, y justo me interesó más porque tenía que ver con la obra en función de teniendo como eje central la vida de Chano Pozo, ¿no? Y ese monólogo a mí me volvió loca porque entonces fue cuando yo vine a encontrar una manera que se avenía a lo que yo era. Y si yo quería escribir de alguna manera, porque igual también siempre me ha parecido muy pretencioso estar nombrando o estar dando categorías a las cosas. De hecho, mi música es incategorizable. Y me gustó que ese sistema que él usaba de poesía actuante, donde utilizaba todos los subtextos, también tenía mucho que ver con nuestra sociedad, con el hecho de que siempre subyace un texto liviano, y también tiene que ver con el teatro UFO. O sea, todo eso se me mezcló en la cabeza. Y yo decía, coño, creo que esto es lo que yo estaba buscando. Y a partir de ahí entonces empecé a trabajar con él, empezamos a hacer como cosas juntos, usando los elementos de los instrumentos como teatralmente. Y luego, trabajando con él, yo conozco a una directora de teatro que era profesora de la ENA, y estaba trabajando con un grupo que estaba siendo atendido por Raquel Revuelta y Vicente Revuelta, ¿no? Y entonces ahí sí fue, pero ahí perdí la cabeza completamente. Cuando entonces empezamos a trabajar haciendo teatro americano, haciendo también todas las obras de Vigilio Piñera, así hicimos Falsa Alarma, Aire Frío, Escapatorias de la Obra de Oscar, y ahí salió casi todo mi primer disco, salió de ese primer encuentro con el teatro. Y eso me abrió un mundo muy grande, o sea, porque ya yo me veía leyendo un texto y cambiando todos los textos, y lo que estamos hablando los días, los prosódicos y todo eso. Y entonces, y eso me abrió el camino a que quiero escribir de esta manera, ¿no? Y por eso casi todos los textos que tienen que ver con el disco Yusa tienen que ver con ese acercamiento al teatro, ¿no? Y con Raquel Revuelta y con Vicente fue un juego súper grande, porque era la primera vez que yo hacía música para teatro, y donde la música era un personaje, porque yo siempre he creído que la música no es el acompañamiento sobre el texto, sino que el texto y la melodía juegan un rol importante, donde unos ceden al otro lo de protagónico. De hecho, mis canciones cambian mucho en vivo, son muy diferentes del disco al show en vivo, ¿no? Sí. Porque el show en vivo tiene esa teatralidad donde pasa también lo efímero, lo que pasa en ese momento. Es el momento. Y no vuelve a pasar nunca más. Ahora, cuéntame de tu apoyo para componer. Toda la gente que compone tiene algunas herramientas.
se agarran de sus experiencias personales, son más vivenciales, son más emotivos. ¿Cómo funciona ese proceso en ti? ¿No? En mí no es como, no hay como una estructura establecida, no, eso no lo tengo, porque muchas veces parte de que estoy estudiando y de momento tengo como una idea y esa idea empiezo a escribirla. Otras veces he tenido un suceso que básicamente siempre son esos estímulos los que un poco me impulsan a escribir, ¿no? Como pasó con el teatro. En ese momento yo lo escribía todo. Lo mismo, escribía la canción más absurda del mundo, que ni yo misma la entendía, pero yo estaba haciendo una búsqueda, ¿sabes? Claro. Y de hecho, como me gusta tanto la palabra, me importa tanto también lo que se dice, el cómo se dice, ¿sabes? Cómo suena, cómo se recibe. Sí. Entonces siempre le he tomado mucho respeto a ese juego que tiene que ver con las palabras, porque como quiera que sea, la música, lo que es la melodía, es algo que tengo yo como un entrenamiento casi innato, ¿no? Y entonces la literatura la tenía como algo, era como mi escape, el único escape que yo tenía fuera de la música era la literatura. Y entonces luego del teatro fue que yo empiezo a crear como un sistema, pero como tenía que ver con cada estímulo, que en un momento tenía que ver con una obra de teatro, en otro momento tenía que ver con un suceso, en otro momento eran canciones ya que creé para ciertas cosas, ¿no? Sí. Y siempre es diferente. Hay días que he estado y me ha salido una canción así, que la he escrito de arriba abajo, como pasó con Sirvió de Algo, por ejemplo, que fue un tema que yo hice de arriba abajo y el otro día estaba viendo el manuscrito así de la canción y veía que había tachado, había cambiado un artículo, por una conjunción, algo así. ¿Entiendes? Y yo dije, y eso fue increíble, pero eso no sucede siempre. A veces me he pasado meses donde una canción, me acuerdo cuando yo hice No Tengo Otro Lugar, yo había hecho toda la canción y me faltaba una palabra que la tenía así trabada. Y yo decía, no puedo ser tan diferente a lo que era, pues incluso la edad. Yo sé que yo tenía que hablar con la edad, el hecho de ser joven, al mismo tiempo de desquitarse uno, ¿no? Pero ahora digo desquitarse porque esa palabra quien la puso fue Santiago Feliu. Y entonces yo la tenía trabajado. Yo me acuerdo porque en ese momento él estaba también en el proceso de estar creando Sin Julieta y eso. Y entonces nos veíamos y decía, pero ya compusiste. Y yo, no me sale nada, compadre. Y pasaba un montón de meses. ¿Y qué? Y entonces todo el tiempo era como una pregunta, ¿hiciste algo? No hice nada. Y en ese momento estaba estancada, ¿sabes? No podía avanzar y era una palabra y era esa palabra la que me faltaba. Pero o sea que muchas veces pasa de esa manera, que a veces no la encuentras y ¿sabes? Juegas con eso, también jugar un poco con los sinónimos, pero eso pasa muchas veces cuando yo las hago porque ya tengo básicamente sé lo que voy a decir. Ya después lo que empiezo es a armar más juegos de otros estímulos y empiezo a conectar teatralmente porque ya es el recurso que más tengo, el de teatro, ¿no? Buenísimo. ¿Tienes un disco nuevo? ¿Estás haciendo un disco ahora nuevo? Estoy en estos momentos, estoy haciendo ahora estoy trabajando, haciendo algunas bases para el disco nuevo que quiero hacerlo bien minimal, así, como muy con guitarra, así como lo que estoy haciendo en el solo set, mucho más mínima que el haiku, o sea, que estás buscando sonar en el disco como suenas en vivo. Definitivamente. Lo escuchaste en casa, bueno, vienes al vivo. Viene por acá y siempre es su sorpresa, pero sí, hay sorpresa, pero básicamente sí estoy como que trabajando eso, le estoy grabando algunas cosas, ya grabé con varios músicos que he estado ya maqueteando, ahora estoy maqueteando ese disco, que el nombre va a ser difícil porque como siempre ponerle un nombre a un disco es terrible para mí. Sí. Pero a lo mejor se llama Yusa 2, 3, 4 o 5. Tú sabes que a mí me es bastante fácil. Sí, bueno, te voy a llamar, Oscar, dime una cosa. Explícame acá cómo puedo conseguir este momento. Y entonces, porque siempre puede haber muchos nombres, puede haber muchas cosas, y también mi cabeza vuela a muchos lugares. Entonces también, y en el momento que cuando nombro, me parece como que estoy matando en ese momento la posibilidad de que sea otra cosa, ¿no? Claro. Y entonces me pasa eso, pero tendrá nombre seguramente. Pero si no, ya tú sabes, cuando tú veas una llamada así, un 5344, un WhatsApp, yo te digo. Tira acá, yo te respondo. Tírame un cabo. Yo te respondo. Déjame ver el archivo. Oye, tienes ahí. Yo tengo un chivo. Tienes y puedes. Tengo un chivo. Una preguntita bastante. Ay, Dios, capciosa. No, cerradora. Vamos.
vamos a cerrar porque ya tengo tremendas ganas de tocar. Sí, Porque por eso también, hemos estado calentando. Estamos acá. Hemos estado calentando y hay sabrosura. Aquí te tengo con el 3. Nuestro amigo el 3. Cuéntame. Ejemplifícame. Que hablábamos ahorita de la inclusión del 3 y la inserción del 3 y el laúd dentro de la música clásica. ¿Cómo? Bueno, ahí está su sonoridad y está cómo se toca. Que perfectamente puede ser una mandolina, o puede ser tratado según como tú la trates. Sí. Puede ser una mandolina o puede ser una guitarra de 12 cuerdas. Y yo sé que según la púa que tú uses tiene una sonoridad más suave. más Para suave. tocar bass, por ejemplo, siempre yo uso una púa como más, una medium o una soft, porque para el tema de los trinos, porque el trino como es tan suave y tiene tanto esa cosa, eso es una cosa que a mí me gustó mucho de este instrumento, la posibilidad de hacer del trino, ¿no? Sí. Esta púa es un poco más fuerte, esta es más rockera, ¿no? Es la que más básicamente yo uso más púas más fuertes ahora. Pero sí tiene esa, o sea, cuando yo toco, casi siempre cuando toco en conciertos, que voy a tocar el momento que toco el último tema, que siempre cierro con el 3, aunque uso el 3 en el medio cuando hago Close to You o cuando hay otros temas que ya incluyo el 3. Pero cuando cierro siempre me gusta ir a ese homenaje donde estaba mezclado la academia y la música popular. Y entonces yo casi siempre hago, que ya la he variado un poco, que si Efraín me escucha ya creo que no sé. Te da dos, seguro te da dos. Si me puede dar un 2, un directo para suspenso. Entonces, pero bueno, siempre hago como... Y ahí te fuiste directo, repetiste el año. Ya cuando te paraste, ya suspendí. Ya suspendiste completo. No, pero ya estaba entregado, no importa. No importa, suspendí.